Son las 7:34 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en el estudio en Guayaquil a Karen Sichel. Ella es subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias a usted, Liz, por la invitación. Bueno, estamos a 9 días de que se cierre esta campaña electoral y ¿cómo les va? ¿Cómo va el gobierno en ese intento de lograr que los ecuatorianos voten sí por las 8 preguntas del referéndum, de la consulta? Gracias, Liz. Realmente el rol del gobierno en esta consulta es informativo. A nosotros nos corresponde que los ecuatorianos comprendan sobre qué se les va a preguntar. Y como ustedes conocen, el 5 de febrero nosotros vamos a tener la oportunidad de decidir sobre 8 preguntas, 8 cambios estructurales a nuestra Constitución que es necesario que los ecuatorianos directamente decidan sin necesidad de pasar por Asamblea Nacional o por la clase política, sino que somos los ecuatorianos quienes vamos a tener el poder de decidir sobre 8 cambios para darnos más seguridad, más representatividad y también cuidar a nuestro medio ambiente. Esos son los ejes de esta consulta. Ahora, sin embargo, esta campaña por el sí arrancó, según algunas encuestas, con más del 50% de intención del voto a favor, ¿no? Pero ha pasado el tiempo y ahora en estos últimos días denuncias de corrupción que salpican al gobierno y que pudieran incidir en esa respuesta o por el sí o por el no a esta consulta directamente, doctora. Creemos que el apoyo que tienen las preguntas de la consulta responden precisamente a que las preguntas se han elaborado en función de las preocupaciones de los ecuatorianos. Creo que es importante que los ecuatorianos sepamos diferenciar entre la coyuntura y las soluciones estructurales. Nosotros estamos hablando sobre 8 mecanismos que, por ejemplo, van a fortalecer a la Fiscalía General del Estado para que pueda contratar más fiscales y pueda investigar delitos de corrupción o cualquier otro tipo de delitos para proteger a las víctimas de estos delitos. Entonces, creo que es importante separar sobre lo que se le está consultando, que sin duda son preguntas que nos van a beneficiar a todos los ecuatorianos, como por ejemplo la extradición, que es una herramienta poderosa para luchar contra el crimen organizado, para luchar contra el narcotráfico y que nos va a permitir en las urnas el 5 de febrero decirles basta y fuera a los narcotraficantes y a los criminales. Ahora, precisamente ese tema de la extradición sigue siendo uno de los puntos álgidos de debate, ¿no?, entre quienes están a favor o en contra de que se aplique. Hay 17 tratados vigentes en el Ecuador en torno a ese tema. De ganar el sí, ¿cuántos de ellos quizás requerirán de una modificación? Bueno, lo importante aquí es que nosotros tenemos un convenio multilateral, creo que es el más importante, que se llama la Convención de Palermo o la UNTOC, que regula la materia del crimen organizado transnacional y también regula la extradición en su artículo 16. Entonces, esta norma prevé en su inciso 3º que todos los tratados bilaterales que tiene el Ecuador o los países que firman en este caso pueden a través de la UNTOC ya incluir los delitos relacionados al crimen organizado transnacional en todos los tratados bilaterales que ya tienen. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Básicamente ya tenemos el marco jurídico internacional listo para que se pueda aplicar y se puedan dar comienzo a los procesos de extradición. Sin duda, ecuatorianos va a tener que haber un proceso, eso quiero ser muy franca con los ecuatorianos, pero ya tenemos el marco jurídico que va a dar paso para que esta figura se comience a tramitar. Lo importante es que el 5 de febrero nosotros vamos a tener la oportunidad de romper ese candado constitucional y permitir que los criminales que se encuentran delinquiendo en el Ecuador puedan ser expulsados y juzgados fuera. Pero quienes están a favor del no, lo que dicen es la extradición es un proceso lento. Toman como ejemplo lo que pasa en Colombia. Tiene ya algunas décadas aplicando este mecanismo de extradición en un proceso que dura de 12 a 18 meses. En los últimos 4 años, 600 personas extraditadas es la cifra que reflejan. De hecho, Colombia y México son uno de los países en donde mejor se ha aplicado esta figura, porque usted acaba de citar, han habido muchos casos de extradición en Colombia, particularmente desde que se aprobó ha habido más de 3.000 casos de extradición. Y esto lo que permite es desmantelar y debilitar a las bandas criminales que se encuentran delinquiendo acá en el Ecuador, porque lo que es el Ecuador ahora lamentablemente es el escondite de los criminales. En Colombia saben que pueden ser requeridos por la justicia, en Ecuador saben que están protegidos por las leyes ecuatorianas. Lo que nosotros buscamos a través de esta medida es establecer un mecanismo de cooperación internacional, porque si es que los delincuentes son tan audaces como para cooperar entre ellos, entre carteles, es nuestro deber humano de los estados cooperar entre nosotros para desmantelarles, porque no nos olvidemos que quienes más vulneran derechos humanos de los niños y de los más vulnerables son las bandas criminales que les usan como soldados para sus delitos de sicariato, por ejemplo.
Ahora hablemos, por ejemplo, de lo que acaba de pasar con el Consejo de Participación Ciudadana. En torno a este tema han comenzado a surgir denuncias por parte de los mismos candidatos que quieren llegar a ser vocales de este organismo, ¿no? Denuncian que hay proselitismo político, cuando este organismo debe ser precisamente sin una bandera política, ¿no? Entonces también como eso de ahí y sin ningún control puede llegar a incidir. Lo que se preguntan es, ¿va a haber un Consejo de Participación igual con intereses creados, que es lo que se ha venido denunciando durante este tiempo? Sí, Liz, creo que es muy lamentable lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para quienes no conozcan qué hace esta institución, en palabras sencillas, ese consejo es un grupo de políticos disfrazados de ciudadanos, es una asamblea pequeña. Tanto es una asamblea pequeña que entra siempre en conflicto con la Asamblea Nacional. Y de hecho han estado de conflicto en conflicto que no han podido designar autoridades en años. Hasta 9 años les ha tomado a ese consejo designar autoridades. Eso es vergonzoso. Actualmente estamos viendo una campaña que vulnera completamente nuestro código de la democracia, de personas que dicen ser ciudadanos y que realmente tienen el apoyo político de líderes políticos que dicen claramente y burlándose de los ecuatorianos que lo que quieren hacer es llegar a ese consejo para hacer y deshacer a través de las instituciones de control. Pero de llegar entonces, ¿cuál puede ser la diferencia en ese sentido? Si ya hay desde la campaña ha marcado un proselitismo, una inclinación política, pese a que gane el sí en la consulta, doctora. Es importante porque la consulta lo que va a hacer es les va a quitar las facultades de designar autoridades. Este es un sistema complejo y es complejo porque se diseñó para que los ecuatorianos no lo entendamos bien, básicamente ecuatorianos. Si es que nosotros queremos más justicia, si es que queremos tener un mejor Consejo de la Judicatura, una mejor Fiscalía, si es que queremos tener un mejor Consejo Nacional Electoral, necesitamos regresar a ver a quién designa a esas personas. Actualmente lo hace un consejo absolutamente politizado que básicamente lo único que busca el correísmo, prácticamente porque esa es la estrategia que tiene el correísmo, es tomarse ese órgano para llegar al poder y desde las instituciones deshacer y desmantelar a nuestro Estado de Derecho. Estamos a tiempo de pararles, porque si es que se aprueba la consulta, les vamos a quitar esas facultades, les vamos a quitar la posibilidad de tomarse por sorpresa al país y de nuevamente volvernos a asaltar como lo hicieron por años a nuestras instituciones de control. Pero hay candidatos que hacen campaña para que en esa pregunta de la consulta se vote por el no, para que no regrese más bien a la Asamblea esta función de designar, sino que la mantengan ellos ejerciendo precisamente su misión que tienen ahora, ¿no?, de designación. Sí, yo también he visto que quienes hacen esta campaña son los candidatos para el Consejo y también son asambleístas. Y eso no nos debería llamar la atención, ecuatorianos, porque la consulta está buscando ponerles límites a nuestra clase política, reducir el número de asambleístas, transparentar a los movimientos políticos y quitarle al Consejo de Participación Ciudadana esas facultades. Entonces, que no nos sorprenda que ahora los mayores afectados y los mayores opositores de la consulta son asambleístas o son candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto que les va a afectar si es que les estamos quitando su sustento de vida, que por años lo que han hecho es valerse de los recursos públicos que deberían ser sagrados para vivir y para deshacer en el Ecuador. Lo que nosotros estamos proponiendo con la consulta, claro que va a molestar a las clases políticas, pero estamos buscando soluciones y herramientas para que los ecuatorianos, ustedes, los ecuatorianos tengan el poder de decidir, porque aquí no se va a consultar a nadie más que no sean los ecuatorianos quienes vamos a tener el poder de votar el 5 de febrero. Ahora, doctor, usted mencionaba también la pregunta 2 que tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía, ¿no? Y ahí la preocupación es que se concentre el poder en una sola autoridad, por un lado, y por otro lado, quienes manifiestan esta preocupación y que se inclinan por el no, dicen, bueno, no es una autonomía completa, es autonomía administrativa, más no financiera. El artículo 181 de la Constitución, numeral 2, ya reconoce la autonomía presupuestaria de la Fiscalía General del Estado. Además, el anexo prevé que en 30 días se le entregarán todos los recursos a la Fiscalía para que pueda seleccionar a más fiscales, porque nos hacen falta más de 600 fiscales y en 9 años no ha habido un proceso de contratación de fiscales, es decir, no hay suficiente investigación a los criminales. Y además, se está buscando que la Fiscalía decida. Nosotros hicimos un análisis comparado en donde revisamos a 13 países y vimos que en la mayoría de estos, en 11 países, la Fiscalía tiene el poder de seleccionar a sus propios fiscales. No nos confundamos, esto no se trata de concentrar el poder, al contrario, se trata de desconcentrar el poder que actualmente acapara el Consejo de la Judicatura. ¿Ya no dependería para nada de ese organismo, ni administrativa ni financieramente entonces? Exactamente, ya no dependería del Consejo de la Judicatura. ¿Y esto en qué nos beneficia a los ecuatorianos? Mientras nosotros tengamos una fiscalía que sea independiente, que tenga recursos, que pueda contratar a fiscales y que pueda sancionar a los fiscales corruptos, nosotros vamos a tener una mejor justicia y más rápida.
Ahora, también hay quienes consideran que tener un menor número de asambleístas, que es lo que también se plantea en una de las preguntas, no va a ser la solución para lo que hoy se vive a través de las actuaciones de este poder del Estado que ha quedado en deuda con la ciudadanía. Sí, sin duda el tema de la Asamblea Nacional es un problema complejo. No nos representan, tenemos asambleístas que se quejan por trabajar durante el Mundial, tenemos asambleístas que tienen represados más de 30 proyectos de ley, tenemos unos asambleístas que nos han fallado año tras año a los ecuatorianos. Pero lo que busca la pregunta es reconfigurar a la Asamblea Nacional para darle más proporcionalidad. Y quiero ser muy clara con los ecuatorianos. Existe evidencia empírica, data, no opiniones, data que demuestra que cuando una Asamblea Nacional es más proporcional, trabaja mejor. Entonces, esta pregunta no solo que nos va a ahorrar a los ecuatorianos los más de $15,000 mensuales que nos cuesta cada asambleísta, sino que además nos va a dar una asamblea que sea más fácil, en la que sea más fácil consensuar y que nos dé más gobernabilidad, leyes más rápidas para los ecuatorianos. Quiero agradecerle, doctora, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Sí, muchísimas gracias, Liz. Solamente quiero cerrar diciéndoles a los ecuatorianos, nunca nos resignemos, ecuatorianos. El 5 de febrero tenemos la posibilidad de decirle, basta el narcotráfico, basta los criminales, basta la politiquería, basta la minería ilegal, votemos informados.